Saludos y bienvenidos a otra edición de esta serie de videos en los cuales te enseño las mejores aplicaciones que puedes instalar en tu iPhone para que le saques el máximo. Así que comencemos. Comencemos hablando de una nueva aplicación llamada Natural Reader, y esta aplicación me encanta porque te permite añadir documentos, textos, páginas web, en fin, prácticamente lo que tú quieras para que esta aplicación entonces pueda leer ese texto por ti, para que por ejemplo si quieres leer un artículo mientras manejas, pues entonces puedes añadir el texto de ese artículo para que te lo lea en voz alta y puedas leer ese artículo mientras te estás haciendo otra cosa. Digamos por ejemplo que quieres leer este artículo, pues simplemente copia ese enlace de ese artículo y ahora cuando vayamos a la aplicación pues hay que apretar el botón de más y como puedes ver puedes añadir por ejemplo un documento, texto, puedes incluso hasta utilizar la cámara de tu teléfono para escanear ese texto y comenzar a que te lo lea en voz alta, subir una foto o una página web. Vamos a seleccionar esta opción. Agarro aquí y pego el enlace y le doy aquí para que comience el proceso de extraer el texto para colocarlo dentro de la aplicación para que entonces pueda comenzar a leerlo. Aquí por ejemplo pues puedo comenzar a reproducir este artículo y él va, o este sistema va a comenzar a leerlo. Obviamente aquí no están escuchando porque estoy transmitiendo el video a la computadora para poder grabar, pero puedes aquí cambiar la velocidad para que se hable un poco más rápido o más lento, puedes ir hacia atrás o hacia adelante. Realmente es una excelente alternativa para que puedas hacer mucho más cuando por ejemplo quieres leer algo o recibir, mantenerte al día de lo que está pasando pero no puedes estar pendiente a tu teléfono, pues esta es una excelente alternativa. La próxima aplicación de la cual te quiero contar se llama Smart Workout, y esta aplicación está enfocada obviamente en aquellas personas que quieren ir al gimnasio y quieren tener un sistema para poder monitorear y saber qué exactamente están haciendo a la hora de hacer ejercicio. Por ejemplo, aquí puedo activar nueva rutina y el teléfono puede permitirme obviamente crear un nombre. Vamos aquí a poner hombros, que quiero entrenar los hombros, y aquí puedo comenzar a añadir los ejercicios. Pues aquí obviamente pues puedo buscar hombro para poder ver los ejercicios que se enfocan en este sistema. Vamos aquí al filtro y vamos a filtrarlo por la parte de hombros. Le doy aquí OK y vamos a poder encontrar los diferentes ejercicios. Vamos a decir que quiero añadir este y el teléfono me permitirá ver aquí el ejercicio y puedo deslizarme aquí sobre el ejercicio para por ejemplo añadir otra repetición de este ejercicio. Vamos a añadir otra más, digamos que quieres tener 3. Aquí tenemos ya estas 3 repeticiones y puedo añadir por ejemplo cuántas libras o cuántos kilogramos aquí al C. Vamos a decir por ejemplo 20 y 5 repeticiones, y aquí puedes ver lo que pasó, lo que hice en este ejercicio. Y digamos que por ejemplo quiero añadir otro ejercicio en esta serie, pues le doy aquí al botón de añadir ejercicio anterior. Vamos a buscar otra vez hombros porque como mencioné estamos entrenando hombros, esto simplemente es un ejemplo. Aquí puedes tener diferentes ejercicios. Vamos aquí a añadir este una vez más como ejemplo y pues otra vez pues añadir las diferentes repeticiones para poder tener al tanto de lo que estás haciendo en este ejercicio. Y una vez digamos que por ejemplo ya tienes esta rutina creada, pues puedes entrar a esta rutina. Aquí vas a poder ver el mapa de por ejemplo cómo está activándose ciertas partes del ejercicio en tu cuerpo para que puedas saber cómo estás respondiendo tu cuerpo. Otra de las cosas que también me gusta de esta aplicación es que una vez entonces comienzo esta rutina, vamos a iniciarla otra vez, puedo ir directamente a este ejercicio y la aplicación ya incluye animaciones para si por ejemplo tengo alguna duda de cómo hacer el ejercicio, pues ya todo eso está aquí incluido para que realmente sepas cómo hacer ese ejercicio. Y obviamente con el tiempo utilizando esta aplicación vas a poder ver qué has hecho anteriormente, vas a tener acceso a diferentes gráficos para poder ver cómo has estado mejorando o quizás empeorando obviamente, y puedes obviamente seguir añadiendo más ejercicios, etcétera. Pero digamos que por ejemplo esto es muy complicado y no quieres crear una rutina, pues la aplicación ya viene con ciertas rutinas para que puedas hacerlo y entrar rápidamente a hacer ejercicio. Vamos a decir que quiero hacer esta enfocada en abdominales y aquí puedes ver los diferentes ejercicios y el tiempo que me sugiere, como también las repeticiones, y puedo entonces comenzar a hacer este entrenamiento. Y como puedes ver ya está todo aquí creado, me está colocando aquí el tiempo, lo que tengo que hacer en cada ejercicio. Una vez pues escriba las repeticiones que hice, vamos a decir esto es un ejemplo 25 y 25, esto es simplemente un ejemplo. Pasa ahora al próximo ejercicio, así que esta aplicación realmente es excelente si planificas hacer ejercicio y quieres tener un sistema para saber qué estás haciendo y qué estarás haciendo en tu próximo entrenamiento. La tercera aplicación de la cual te quiero hablar en este video se llama Dexet y es una excelente alternativa si por ejemplo creas presentaciones o quieres crear de un texto un visual un poco más llamativo sin tener que pagar tanto dinero. Esta aplicación cuesta $20 al año, así que es mucho más económico que simplemente pagar por PowerPoint.
Vamos a decir aquí un ejemplo, y aquí lo bueno de esta aplicación es que ya viene con diferentes plantillas para poder sacarle el máximo a esa presentación que estés haciendo, una enfocada en citas, una que tenga fotos, que tenga transiciones, en fin, aquí tenemos ejemplos de presentaciones simplemente para que veas cómo puede quedar tu presentación si utilizas este sistema. Vamos aquí a abrir esto, y como puedes ver aquí en la parte inferior utiliza el formato de Markdown, que es bastante sencillo aprenderlo utilizando tablas, utilizando este sistema del símbolo de número para crear texto bastante grande, y me puedo mover aquí entre las diferentes presentaciones, entre las diferentes plantillas para poder ver qué se escribió aquí, y puedo aquí comenzar a editarlo para poder tener esa plantilla. Vamos a decir por ejemplo que quiero crear una enfocada en fotos, vamos aquí a buscar una que tenga fotos, aquí tenemos una que tiene aquí fotos, y el sistema automáticamente va a poder mostrarte la foto. Aquí simplemente puedes ver el ejemplo de cómo sería el proceso de añadir una foto. Simplemente tienes que colocar estos comandos y obviamente pues el enlace de la foto, y el teléfono automáticamente estará añadiendo esa foto para que lo puedas tener directamente en tu presentación. Lo excelente de Dexet es que también puedes ir aquí a la parte de menú y entonces pues cambiar el tipo de presentación que estás haciendo, por ejemplo diferentes colores, si quieres el fondo de algún color específico o el texto con diferentes tipografías o diferentes colores. Realmente el sistema ya viene con diferentes temas para poder personalizar esa presentación que estás haciendo. Y también si por ejemplo tienes un iPhone, por ejemplo este iPhone 15 Pro u otros teléfonos que puedas conectarlos directamente a un televisor, el teléfono también tiene un sistema de reproducir esa presentación para que puedas hacer la presentación sin ningún problema utilizando tu teléfono. Lo que más me gusta de este sistema de presentación es que también incluye aquí la sección de notas, así que si escribiste ciertas notas para que puedas pues, guiarte a través de la presentación, eso lo vas a poder tener en el teléfono, mientras que en el televisor estarías viendo solamente esa plantilla o esa diapositiva que estás presentando. Dexet quizás puede ser un poco difícil aprender, especialmente esta parte de los comandos para poder utilizar este sistema de Markdown, pero es una alternativa bastante sencilla y limpia para poder crear presentaciones y tal vez mover texto de otra presentación y que lo añadas aquí y que tengas una presentación bastante sencilla sin tener que pagar tanto dinero comparado con otras alternativas en el mercado. Bueno, pasemos ahora a una aplicación que ya yo moví directamente a mis aplicaciones favoritas, y es el navegador llamado Arc Search. Y este navegador me encanta porque tiene unas funciones increíbles. Por ejemplo, digamos que estoy aquí en este artículo, pues obviamente puedo leerlo, pero lo mejor de todo es que puedes hacer como pinchar, como si estuvieras haciendo en una foto, y cuando pinchas ese artículo, el sistema automáticamente te va a poder crear un resumen para que puedas pues no tener que leer el artículo completo, puedas leer un resumen y puedas enterarte de lo que está pasando en esa noticia. De igual forma, otra de mis funciones favoritas de Arc Search es que te permite hacer como una búsqueda utilizando inteligencia artificial sin tener que depender de Google y tener que ver múltiples resultados. Digamos que por ejemplo quieres buscar los mejores restaurantes aquí en Miami, pues en vez de entrar a Google y ver múltiples resultados, puedes decirle al sistema que haga el sistema de búsqueda, y el sistema automáticamente te estará mostrando diferentes alternativas de restaurantes. Aquí puedes ver la búsqueda que está haciendo, utiliza Google, TripAdvisor, Timeout, etcétera, y aquí nos está colocando los diferentes restaurantes que están aquí disponibles en Miami. Obviamente aquí puedo tocar los diferentes restaurantes para poder ir directamente a ellos. Me pone aquí por ejemplo si restaurantes un poco más lujosos, etcétera, como fusión de comida. En fin, tenemos muchas alternativas, aunque también puedes ir a la fuente original si quieres leer un poco más. Aquí también nos coloca como un carrusel con las diferentes fotos para que puedas ver los diferentes restaurantes que están aquí en Miami. Así que este navegador ya yo lo estoy utilizando a diario porque realmente me ha cambiado la vida. Si eres una persona que le gusta estar al día y monitorear qué ha visto o qué quiere ver en el cine o en su casa, una serie, películas o también la parte de juegos para saber qué quieres jugar en el futuro y cuándo llegará ese juego que estás esperando, esta aplicación llamada Sequel o Secuela, ¿verdad? Sería en español, te permite exactamente eso, añadir por ejemplo películas, series, juegos que quieres ver para poder tener un sistema en el cual sepas qué has visto y qué quieres ver, tanto también en la parte de películas, series y juegos. Vamos aquí a añadir aquí el botón de más para comenzar a añadir cosas. También incluye la parte de libros y audiolibros si quieres tener
tener esa alternativa. Vamos aquí a la parte de películas y lo bueno del sistema es que ya te coloca, por ejemplo, como películas populares que vienen por ahí, como por ejemplo la de Furiosa, de Mad Max, Bad Boys la próxima, y te pone aquí también la fecha en la que estará llegando. Digamos que por ejemplo quiero estar pendiente de Furiosa, que llegará en 11 días, le puedo dar aquí a la parte de añadir película y lo puedo añadir a, por ejemplo, a una lista enfocado en que la quiero ver o que ya la vi. Vamos a decir que obviamente pues la quiero ver porque ni siquiera ha salido y ya ahora estaría siendo parte de las películas que quiero ver. Estaré aquí en mi librería o en mi colección. Digamos que quiero añadir, por ejemplo, un juego. Vamos aquí a la parte principal, vamos a seleccionar este botón, seleccionamos aquí la parte de juegos y digamos que quiero jugar Senua. Estoy loco porque llegue este juego. Le doy aquí añadir a la lista de juegos que quiero jugar y como puedes ver ya tengo aquí en esta sección los juegos y las películas que estarán llegando prontamente. Puedo entrar aquí a la parte de juegos, me dice en 8 días y que estará llegando poco a poco. También tenemos varias opciones aquí, por lo menos en la parte de juegos, como los juegos que no he jugado todavía o los juegos que ya jugué. Aquí no tenemos tantas alternativas, pero también en la parte de películas pueden encontrar la sección de películas que van a salir prontamente y las películas que ya vi, y eso obviamente también lo podemos hacer con las series y los libros y audiolibros para que puedas tener un sistema en el cual te recuerde que exactamente está llegando tanto de tus películas, series o juegos. Si decides pagar por la suscripción de esta aplicación, tiene unas funciones bastante interesantes, como por ejemplo cuando te deslizas hacia abajo en esta película o serie o juego, te muestra dónde entonces puedes ver esa serie o película. Obviamente la serie de Fallout pues es exclusiva de Prime Video, aunque también te coloca que hay otros servicios que también la tiene, así que puedes tener un poco más de información si decides pagar por la suscripción, que cuesta $20 al año. Y la última aplicación que quiero compartir contigo es enfocada en la parte de temporizadores y es esta aplicación llamada Timus. Y es que aunque obviamente puedes añadir temporizadores en la aplicación de reloj del iPhone, es un poco limitado. Esta aplicación es sumamente más poderosa y aunque puedes añadir múltiples como estás viendo aquí, algo que puedes como que llevar a otro nivel con esta aplicación es que tiene ya sistemas creados para que por ejemplo puedas utilizar el sistema de Pomodoro, que te permite por ejemplo decirte trabaja 25 minutos, descansa 5, etcétera. Puedes crear un sistema de temporizadores con múltiples pasos para que por ejemplo pues te puedas enfocar un poco más en la parte de trabajar y utilizar este sistema. Vamos aquí a añadirlo para que podamos ver este sistema cómo es que funciona, y aquí ya tengo este sistema de Pomodoro y como puedes ver estoy en la parte de trabajar, pero el próximo paso es descansar y puedo ver cómo estará pasando, lo que estará pasando prontamente en este temporizador. Obviamente también puedes, si por ejemplo este que tengo aquí activado, puedes personalizarlo para por ejemplo cambiar el emoji, colocar lo que tú quieras, por ejemplo si algo de tu mascota, etcétera, o que quieres estar feliz, cualquier cosa que quieras hacer pues puedes personalizar estos temporizadores. Y lo mejor de todo es que cuando vas directamente aquí a la isla dinámica estará presente este sistema para que puedas sacarle el máximo a esta parte de los temporizadores. A la hora de crear temporizadores también tienes múltiples opciones, como por ejemplo el tiempo, hora, segundo, etcétera, lo que tú quieras, hasta una nota, y puedes añadir los diferentes pasos como te mencioné anteriormente. Y en la parte de personalización tienes muchísimas alternativas, tanto el título, el icono como te mostré anteriormente, colores si por ejemplo quieres tener diferentes colores, y también la parte de el ruido que quieres que se reproduzca a la hora de terminar ese temporizador, para que puedas tener mucho más control de lo que está pasando con los temporizadores en tu teléfono, para que puedas sacarle el máximo si por ejemplo eres una persona que necesita monitorear cuánto tiempo lleva trabajando, cuánto tiempo lleva descansando, pues esta aplicación es una excelente alternativa. Y con esa última aplicación te mostré varias aplicaciones que puedes instalar en tu iPhone para que le saques el máximo durante este mes. Como te mencioné al principio del video, esta es una serie de videos mensuales, así que obviamente el próximo mes también tendremos una lista de aplicaciones para tu iPhone para que puedas sacarle el máximo a él. Así que si te gusta esta serie de videos, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Déjame también un comentario sobre qué te parecieron estas aplicaciones, y si tienes alguna sugerencia que quieres que pruebe en este canal, déjamelo acá abajo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.